Sea bienvenido, mi nombre es Sergio Marcos Gabancho Neira y el día de hoy voy a resolver las preguntas del primer examen de unidad en mecánica de suelos. Vamos con las preguntas. Primero, ¿por qué es importante el estudio de la mecánica de suelos? ¿Cómo aplicamos estos conocimientos para la selección de este material? Así como todos los conocimientos técnicos en los diversos proyectos de la ingeniería civil. ¿Por qué es importante? Es muy importante ya que nos ayuda a definir el tipo de cimentación y la profundidad a cimentar. Y esto nos ayuda a prevenir diferentes fallas que pueden haber en el terreno, diferentes asentamientos que pueden haber. Y de este modo nosotros podemos conocer el tipo de suelo y prevenir todas esas fallas, todos esos prejuicios. Ahora, ¿cómo aplicamos estos conocimientos para la selección del suelo? Aplicamos estos conocimientos para nosotros ver si el suelo va a ser apto para soportar las cargas que vamos a poner encima, las cargas que va a provocar la cimentación, las personas, las cargas vivas, las cargas muertas y el relleno que va a haber, ¿no? El relleno de terreno. Entonces nosotros vemos si el terreno es apto y si no es apto, qué se puede hacer para que sea apto. También en diferentes obras de la ingeniería civil. Por ejemplo, en la hidráulica es usado para pozos, para bocatomas, para plantas de tratamiento, para centrales hidroeléctricas. En obras viales es usado para las cimentaciones de los puentes, también para las perforaciones de los túneles, para plantas de aviación y carreteras también es muy usado. Ahora, para edificaciones en general es usado en las cimentaciones. Y si nosotros no tenemos un estudio de mecánica de suelos correcto en las cimentaciones, bueno, para las cimentaciones, entonces eso puede provocar daños a la larga, muchos perjuicios y va a ser muy costoso y difícil repararlos. Un ejemplo es la Torre de Pisa, que hubo un asentamiento y ahora es muy costoso y muy difícil poder repararlo cuando ya está terminado. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un ITS y un MS cuando estamos en la obligación de realizar cada uno de ellos? ¿Cuándo estamos en la obligación de realizarlos? ¿Qué más nos indica el Reglamento Nacional de Edificaciones en su norma E050 sobre la mecánica de suelos? ¿Y qué debemos considerar como ingenieros civiles? La diferencia entre ITS y MS. MS es el estudio de mecánica de suelos que se hace para poder nosotros ver el tipo de suelo y las cargas que puede soportar. Es muy importante y es obligatorio hacerlo cuando es una construcción de 4 pisos o más, cuando su área techada es mayor a 500 metros cuadrados, también cuando estamos hablando de alcantarillas, de profundidades, donde va a ser, digamos, de telecomunicaciones, diferentes cables, que sean mayor a 1,5 metros. También cuando su conglomeración o las personas que van a ver es mucha y su colapso provocaría la muerte de muchas personas. También en fábricas, en industrias, también se usa cuando están cercanas o vecinas a taludes o terrenos que pueden provocar o afectar su estabilidad. Entonces es usado en estos casos y es obligatorio hacer el estudio de mecánica de suelos. En los casos en que no se cumpla esto, en que no haya esto de aquí, entonces se usa un informe técnico de suelos. Esto se hace cuando es de 3 pisos o menos y son 3 perforaciones que se hace, calcatas, a 3 metros de profundidad como mínimo, para nosotros poder sacar muestras y de ese modo nosotros poder ver qué tipo de terreno estamos, donde vamos a cimentar. Ahora, siempre es obligatorio hacer uno de ambos. O sea, si no se hace el estudio de mecánica de suelos, obligatoriamente se tiene que hacer el informe técnico de suelos, pero no se puede dejar la obra sin hacer ninguno de los dos. Y esa sería la primera parte. La segunda parte nos dice del Reglamento Nacional de Edificaciones. Una de las cosas que debemos considerar y como ingenieros nos ayuda es acerca de las de los tipos de terrenos y las cimentaciones profundas. Nos habla también en esta parte, en este postulado, nos habla de las cimentaciones profundas, como son los pilares, los pilotes y los cajones que se usan. Los pilares sabemos que son cimentaciones, bueno, son más profundas que las normales, que las zapatas, y se usan para terrenos que no son muy consolidados. Los pilotes también son aún más profundas y se usa para buscar un terreno más compacto como son las rocas. Y estos son usados cuando los terrenos no ayudan mucho. Un ejemplo de eso son los terrenos expansivos como las arcillas. Entonces, en esos casos que tenemos arcillas, la norma nos dice que tenemos que sacarlas. Si está superficial, se saca y se rellena con otro tipo de terreno, con otro terreno que se compra y que es mucho mejor. Y si es muy profundo, entonces se trata de profundizar
a que lleguen los pilotes que lleguen más abajo o que pasen esa barrera de las arcillas. Y esas serían las primeras preguntas del examen de unidad. Aquí vamos con el problema 1. Nos dice: se determinan las características mecánicas de un estrato de arena, encontrándose que al obtener una muestra representativa, su volumen es de 420, volumen total, peso húmedo 737, peso con agua. Después de secado en horno, el espécimen pesa 617, peso de los sólidos. Su densidad absoluta relativa es 2.63 y determinar todo esto. Hallamos primero el porcentaje de humedad de la muestra. Esto es el peso del agua sobre el peso de los sólidos. Peso del agua hallamos con el peso total menos el peso de los sólidos. Ya tenemos el peso de los sólidos, lo que nos sale lo multiplicamos por 100 y nos da 19.45%. Relación de vacíos. El volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. El volumen de los sólidos es igual al peso del sólido sobre el peso unitario del sólido. El peso del sólido es 617 y peso unitario es igual a la densidad absoluta relativa, que es 2.63, y sería 234.6. 234.6 es el volumen de los sólidos. El volumen de vacíos es igual al volumen total menos el volumen de los sólidos, que es 420 menos lo que nos salió acá, y nos da 135.4. Tan solo dividimos y nos da esto de aquí. La división de estos dos sale 0.79. Ahora N es la porosidad, es igual al volumen de vacíos sobre el volumen total. El volumen de vacíos ya lo hallamos acá, y el volumen total nos da en el problema. Sería 0.44%, para el porcentaje sería 44%. El grado de saturación es el volumen del agua sobre el volumen de vacíos. El volumen del agua lo hallamos con esta fórmula. Todo esto deriva del peso unitario, o sea, tan solo reemplazando o pasando de un lado a otro. Ya sería el volumen del agua es igual al peso del agua sobre el peso unitario del agua. Acá tenemos que el peso del agua es igual al peso total menos pesos de los sólidos. Peso total tenemos y el peso de los sólidos también nos da en el problema, sería 120 en total. El volumen del agua sería 120 sobre 1, que es el peso unitario del agua. Como estamos trabajando en gramos sobre centímetros cúbicos, sería 1. El volumen del agua sería 120 centímetros cúbicos. Entonces, como ya tenemos este dato, entonces dividimos el volumen del agua que acabamos de hallar y el volumen de vacíos que ya lo hallamos acá. Y nos da 0.65 por 100, 65%. Ahora hallamos el peso del volumen húmedo y el peso del volumen seco. El peso del volumen húmedo es igual al peso húmedo sobre el volumen total. Y el peso del volumen seco es el peso seco sobre el volumen total. Todos esos datos ya nos dan en el problema. Y nos da acá el peso volumen húmedo 1.755 y el peso del volumen seco 1.47. Ahora vamos al problema 2. Aquí en el problema 2, nos dice clasificar los siguientes tipos de suelos por el método Suggs y por el método Ashton. Para el método Suggs indica el símbolo de grupo y el nombre de suelo, mientras que para el Ashton indique también los índices de grupo. Aquí tenemos el análisis con malla de los tres tipos de suelos y vamos con el suelo 1. Veamos, en el tamiz número 200 pasa el 45%, es menos del 50%, eso quiere decir que es un agregado grueso. Y en el tamiz número 4 no nos da, pero nos damos cuenta acá, por simple análisis, que lo que va a ser arena, lo que va a ser grava, lo que se queda retenido, es menos del 5%. Eso quiere decir que va a haber menos grava que arena, y la grava es menos del 15%. Ahora vamos a lo que es el análisis de la carta de plasticidad. Acá tenemos el límite líquido, que es 56, y el índice de plasticidad, que es la resta de 56 menos el límite de plasticidad, que era 18, y nos da acá en la carta que estamos en un CH, que es arcillas con alta compresibilidad. Ahora analizamos el esquema de agregados gruesos. Primero sabemos que hay más arena que grava, dijimos al principio. El finos es mayor del 12%, vimos. Esto también acá acabamos de ver que es CH, que es una arcilla de alta compresibilidad. Acá las gravas es menor al 15% y nos da esto de aquí, que serían arenas arcillosas, SC. Ahora por Ashton vemos los porcentajes que pasan. En la malla número 200 es 45%. Eso quiere decir que es un suelo fino porque es mayor al 35%. Y lo ubicamos acá en materiales limo arcillosos. Todo esto de acá va a cumplir. Y ahora nos vamos a los límites. El límite líquido y el índice de plasticidad. El límite líquido es igual al 56.
Entonces descartando nos quedan estos dos. E índice de plasticidad restando nos da 38. Entonces ahí descartamos y nos da este de aquí. Hacemos la fórmula para el índice de grupo, reemplazando porque ya tenemos el porcentaje que pasa a la malla número 200, el límite líquido y el índice de plasticidad, y nos da 11.2. Redondeando sería 11. La solución es un suelo A7, 5 en este caso, porque su índice de plasticidad, bueno, su límite de plasticidad es menor al 30%. Entonces va a ser 5. De índice de grupo 11 y es suelos arcillosos. Coincidimos. Materiales cuyo índice de plasticidad no es muy alto con respecto al límite líquido. Ahora el suelo 2. Vemos el porcentaje que pasa a la malla número 200 y nos damos cuenta que es un agregado grueso, porque acá pasa el 30% es finos y el 70% que se queda es gruesos. También nos damos cuenta que va a haber menor cantidad de grava que arena. No podemos decir que es menos del 15% porque acá está en duda, no se sabe. Ahora análisis de la carta de plasticidad. El límite líquido 35, índice de plasticidad 25. Acá lo ponemos el 35 y el 25 y nos damos cuenta que estamos en un CL, en unas arcillas con baja compresibilidad. Ahora hacemos el esquema de agregados gruesos, usamos que hay más arenas que gravas. El número de finos, el porcentaje de finos es mayor al 12%. Tenemos acá un CL, que es arcillas con baja compresibilidad. Las gravas es menor, bueno, es mayor o igual al... Puede ser cualquiera de los dos. Todavía no estamos muy seguros. Entonces por eso hemos escogido los dos, porque no estamos muy seguros. Puede ser arenas arcillosas con grava o arena arcillosa, simplemente SC. Con esto vamos a verificar, para eso vamos a verificar con ASHTO. Y aquí en ASHTO ya tenemos el porcentaje que pasa de la malla número 200 es el 30% y es un suelo grueso. Ahora, haciendo los análisis con el tamiz número 10, número 40, número 200, los límites líquidos, el índice de plasticidad, que ya tenemos todos esos datos, nos damos cuenta que estamos en un suelo A26, que vendría a ser acá. También tenemos el índice de grupo. En este caso, en el A26 y el A27, la regla dice que solo se tiene que usar la parte derecha de la fórmula. Es por eso que solo usamos esta parte. Y como ya tenemos todos los datos, usamos la fórmula y nos da 2.25. Y acá comprobamos que son gravas, arenas limosas y arcillosas. Arenas arcillosas. Comprende una gran variedad de material granular y su contenido de material fino es igual o menor al 35%. Sería un A26, 2. De índice de grupo 2. Ahora vamos con el último, el suelo 3. Acá vemos el tamiz que pasa del número 200 es 45, finos 45, gruesos 55. Acá tampoco podemos decir si es mayor o menor al 15%, pero lo más probable es que sea menor al 15% las gravas, y las gravas es menor que la arena. Ahora la carta de plasticidad nos da acá el límite líquido 48, índice de plasticidad 28, ubicamos y nos da un CL de baja compresibilidad. Ubicamos acá las arenas mayores que las gravas, el 12%, mayor del 12% en finos, va a ser un CL, y acá ubicamos que lo más probable es que sea menor al 15% las gravas, es seguro, y nos da arenas arcillosas, que es SC. Ahora comprobamos con ASHTO y vemos que es un suelo fino, porque lo que pasa de la malla número 200 es mayor al 35%, y lo ubicamos acá. Y haciendo los análisis con la malla con el límite líquido e índice de plasticidad, nos damos cuenta que es un suelo A7. Y acá tenemos el índice de grupo, que ahora sí se usa toda la fórmula, y nos da 7.8. De solución tenemos que es un suelo A75 de índice de grupo 8, redondeando esto, que son suelos arcillosos, materiales cuyo índice de plasticidad no es muy alto con respecto al límite líquido. Y eso sería todo. Muchas gracias.